Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Bienvenidos una vez más a Neshama Ministerios. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Los acogemos como siempre honrados. Estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros compartiendo. Les agradecemos no solo a ustedes como parte de la congregación que están aquí en el auditorio, sino a aquellos que están conectados de manera virtual, aquellos que nos van a escuchar en diferido a través de nuestras redes sociales. Nuestra más sincera bienvenida. Bienvenidos a Neshama Ministerio, su iglesia, su casa. Y quiero empezar nuevamente declarando la palabra que el Señor nos ha dado para este año 2023. Como iglesia, Él nos ha dado un cimiento, un fundamento en el cual nosotros podemos sostenernos en este año. Es nuestra decisión. Y el Señor nos ha hablado que este año es el año de la obediencia, que como hijos de Dios debíamos poner mayor atención a esta cualidad de la obediencia. Quiero, antes de empezar, declarar esta palabra que el Señor nos dio para este año. Y la Biblia le dice a usted y a mí: ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos, a ustedes los trataré como mi pueblo. Amén. Amén. Esfuércese, iglesia, por ser obediente en este año. La obediencia va a ser clave, la obediencia va a ser determinante. Usted puede estar a un paso de obediencia de su bendición, así como usted puede estar a un paso de obediencia para desviarse por completo, para retrasar cosas que el Señor tiene planificado para su vida. Así que ahora animo, iglesia, sea valiente, el mismo Señor le va a ayudar, porque no es fácil obedecer, eso es una verdad. Pero yo estoy orando de que el pueblo de Dios, el pueblo de Neshama Ministerio, sea un pueblo obediente en este año. ¿Amén? Amén. Sin más preámbulo, y quiero ir a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Yo le pido ponga mucha atención. ¿Cuántos accidentes, cuántos fracasos económicos, cuántas muertes, cuántos despidos de trabajos, cuántos fracasos en los estudios, cuántas guerras se perdieron, cuántas vidas se han arruinado, familias arruinadas, personas que han ido a la cárcel, vidas destruidas simplemente por no estar en el lugar correcto? O si lo decimos con otras palabras, por estar en el tiempo y el lugar equivocado. Y sobre esto quiero hablarles en este momento, iglesia, de qué tan importante es estar en el lugar correcto siempre, estar en el lugar correcto constantemente. Y yo quiero que en esta tarde, amada iglesia, me acompañe al segundo libro de los Reyes y capítulo 25. Y vamos a leer desde el verso 1. Ponga mucha atención, Padre, háblanos en esta tarde. Sabemos que tu Espíritu está aquí, sopla sobre nuestro entendimiento, Señor. Dice la Biblia: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías.
A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Verso 7, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán. Ponga atención a este nombre. Dice, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Verso 9, si usted trajo su Biblia, me gustaría que subrayo, le ponga atención a lo que va a leer aquí en el verso 9. Dice, y quemó, este capitán dice, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y versículo 13 dice, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Amén. Amén. Debemos estar en el lugar correcto siempre. No sé si usted lo sabía, pero es interesante ver las estrategias que Satanás usó en esta época para destruir al pueblo de Dios, iglesia, y que también las está usando actualmente en contra de la iglesia, en contra suya y en contra mía, en contra de todos los creyentes. Porque recordemos que cuando el pueblo de Dios, cuando un creyente está avanzando, cuando nosotros estamos creciendo, cuando nosotros estamos afirmándonos en la fe, cuando estamos tratando de conquistar. Y yo le quiero dar un ejemplo. Tal vez alguien está empezando a ganar a su familia, está empezando a poner orden, está empezando a tomar decisiones, está empezando a compartir la palabra de Dios, está buscando conocer más de Dios, está tratando de hacer lo correcto, tratando de perdonar, de pedir perdón, de plantarse en la casa de Dios, de comprometerse más con Dios. Y cuando todo eso pasa en la vida de un creyente, el enemigo va a empezar a actuar, va a tratar de atacar, de oponerse, de provocar resistencia, va a tratar de destruir nuestra vida de fe, como lo hizo en la época de los reyes contra el pueblo de Jerusalén. Y la Biblia dice que usó 2 estrategias para lograrlo. La primera, dice la Biblia, que sitió la ciudad. En aquellos días, contra las ciudades amuralladas se usaba esta estrategia, sitiarla. Y la Biblia dice, y levantó torres también alrededor de Jerusalén. Y sabe, sitiar significa cercar una plaza o fortaleza para combatirla y apoderarse de ella, es decir, rodearla. Significa cercar a alguien tomándole o cerrándole todas las salidas para capturarlo y sobre todo para lograr rendir su voluntad. Además, esta estrategia tenía como propósito impedir todo negocio, todo intercambio comercial, de impedir toda entrada y salida de alimentos a la ciudad que estaba sitiada, para que su población eventualmente muriese de hambre y se rindiera, o sea, por desgaste. Era una estrategia de desgaste, era una estrategia de presión para desgastar al enemigo.
Y dice la palabra que los babilonios empezaron a ejercer control y presión sobre el pueblo. Incluso permitían que los que querían huir de la ciudad lo hiciesen, acabamos de leer. Pero a los que se quedaban, a ellos les privaban de la comida y los mantenían bajo presión. El objetivo de esta estrategia era provocar hambre, aprovechar el hambre y la sequía para destruir al pueblo. Ahora, iglesia, déjeme decirle algo. Espiritualmente hablando, el enemigo está atacando de la misma forma. Tal vez nosotros estamos siendo sitiados, tal vez nosotros hemos estado siendo presionados, tal vez el enemigo ha estado provocando tiempos de sequía. Y no solo en lo espiritual, sino también en lo natural. Para muchos de nosotros, sequía en lo económico, sequía en nuestras relaciones familiares, no van bien. El enemigo ha estado ejerciendo presión. Sin darnos cuenta, el enemigo ha estado sitiando nuestras vidas. El diablo está usando esta misma táctica con nosotros hoy. Y sabe, él no se va a cansar de presionar. El objetivo de esto es que el diablo quiere bloquear nuestro acceso para nuestro alimento espiritual. Él quiere bloquear nuestro acceso para que usted y yo no podamos orar, no podamos leer la palabra, no podamos ayunar, no podamos ayudar a nuestro prójimo, para que no podamos ir a la iglesia. El enemigo va a tratar de bloquear, de sitiarnos para que las bendiciones de Dios no lleguen a nuestras vidas. No se olvide, iglesia, que el enemigo siempre querrá parar o detener el fluir de lo esencial para nuestra vida. ¿Qué es lo esencial? Nuestra fuente espiritual, la presencia de Dios, la iglesia donde el Señor le ha plantado su palabra. Esta era la primera estrategia que el enemigo usó. Y la segunda esta segunda estrategia era abrir grietas. En ese tiempo las ciudades, para estar protegidas, tenían muros muy altos, anchos, gruesos. Esto las mantenía protegidas. Entonces los enemigos buscaban de abrir una grieta en esas murallas. Y eso es lo que se hizo aquí. Usted lo leyó, lo puede ver. Dice, lo segundo que hizo los enemigos y lo que va a buscar Satanás es que nosotros le abramos una brecha, o él va a buscar abrir una brecha para robarnos, para destruirnos. Él busca eso. Él busca un punto débil en la muralla de protección espiritual que tenemos a nuestro alrededor. O lo que es más grave o más peligroso, Satanás muchas veces sabe que la protección del Señor es tan fuerte sobre nuestras vidas que la única forma para entrar y destruirnos es que Él va a buscar que nosotros mismos le abramos una puerta de acceso. Él va a buscar que nosotros mismos le abramos una puerta de acceso para nuestras vidas, para poder entrar y entonces robar, matar y destruir. Si usted pone atención a lo que acabamos de leer, la Biblia dice que el pueblo de Dios estaba tan, pero tan desesperado por la presión, porque estaba sitiada por sus enemigos, que el mismo rey Sedequías, escuche bien, el mismo rey Sedequías, el líder, no sé si usted lo sabía, pero en ese tiempo el rey era el encargado de traer protección a la ciudad. El rey era el encargado de traer seguridad a la ciudad. El rey espiritualmente sería el equivalente al pastor en los tiempos actuales, o a la iglesia en general, al creyente de la familia. Eso implica el rey. El rey es la persona que espiritualmente está bien y es el encargado de orar, de traer esa protección, de asegurar una protección para los de su alrededor. Este era el deber principal del rey. Y dice la palabra que tan fuerte era la presión que el mismo rey, su líder, el líder del pueblo de Jerusalén, hizo algo no tan sabio, buscó escapar, dice la palabra. Tal vez con buenas intenciones, no lo describe bien la Biblia. Tal vez era para buscar ayuda para su pueblo, o tal vez simplemente para salvar su vida y nada más. Pero cometió este error, y en lugar de estar en la posición correcta, en el lugar correcto como rey, en donde el rey debía estar, y ese lugar correcto era el templo, haciendo lo que tenía que hacer. Si usted lee
los dos libros de los reyes, usted va a ver que el lugar en donde debía estar el rey era estar en la casa de Dios, en el templo. Ese era su lugar, estando en oración como lo hacía David. A diferencia de Sedequías, el rey David, cuando habían estos problemas, él lo que hacía era traer adoración a la casa de Dios. Él doblaba sus rodillas y no paraba de orar. Pero Sedequías comete un error. Tal era la presión que él sale de su lugar, sale del lugar donde tenía que estar, se detiene en cumplir el deber que tenía que cumplir y se para en el muro. Se colocó en el muro y empezó a mirar al enemigo, a escuchar al enemigo, porque si usted se da cuenta, él va con sus hombres al muro y ¿usted qué cree que pasaba en ese momento? Él empezó a ver cómo sus enemigos se movían. Yo creo que cuando le miraron al rey Sedequías, sus enemigos empezaron a maldecirlos, empezaron a pelear verbalmente, empezaron a amenazarlo. Él empezó a escuchar a sus enemigos y por no estar en el lugar correcto, por abandonar el templo, sus obligaciones, el rey Sedequías cayó en la tentación de abrir secretamente una brecha, dice la palabra, un hueco en uno de los muros de la ciudad para huir. Y el mismo que era el encargado de proteger la ciudad terminó destruyéndola, proveyendo una entrada a los enemigos. El objetivo del enemigo es sacarnos del lugar correcto. La razón por la cual el diablo y el reino de las tinieblas nos presionan, nos tienen sitiados, nos presionan con escasez económica, enfermedad, situaciones dolorosas, con confusión, con problemas, con pensamientos, con diversas circunstancias. ¿Por qué el enemigo busca sitiarnos y busca que le abramos brechas, grietas? Iglesia, con un solo objetivo. Lo que quiere el diablo con estas estrategias es desubicarnos, sacarnos del lugar. En otras palabras, para que estemos en el lugar incorrecto. Mi pregunta es, iglesia, ¿usted está en el templo de Dios espiritualmente hablando o usted está parado en el muro, escuchando al enemigo y mirando al enemigo? Pero pastor, es que si no se puede, a mí me dicen, es que yo escucho. Porque iglesia, el muro representa el mundo, el muro representa las cosas naturales, las circunstancias, ese diagnóstico médico, las voces de desánimo, los problemas que todos tenemos o afrontamos, las noticias desalentadoras en las redes sociales, la televisión, el periódico, los medios de comunicación, la escasez económica, los problemas, la voz del enemigo. Eso representa el muro. Sabe, muchos creyentes están parados en el muro y no metidos en el templo. ¿Por qué están fuera de lugar? Por la presión, porque han abierto puertas al enemigo. Recordemos que uno de los deberes de la iglesia, uno de los deberes del creyente, uno de los deberes del rey del pueblo de Dios, como lo era en la antigüedad y lo sigue haciendo ahora para nosotros como creyentes, es estar siempre en el templo, no en los muros. Sedequías cedió a las estrategias del enemigo, no soportó la presión, se fue al muro y por eso perdió la batalla. Y escuche, lo que más me llama la atención es que él fracasó, y no solo él, sino que se llevó junto a él a todo el pueblo. Lo acabamos de leer, el momento en que él abre la brecha, dice que todos sus enemigos entraron por ese agujero, por esa puerta abierta en el muro y saquearon y destruyeron la ciudad. Esto es lo que sucede cuando usted y yo no estamos en el lugar correcto. Porque cuando el enemigo nos saca del lugar, de lo espiritual, de nuestra fuente, cuando el enemigo hace que nosotros estemos parados en el muro, es decir, en lo natural, vamos a querer huir, vamos a querer abandonar, vamos a querer darnos por vencido, vamos a ser tentados a eso. Y el Espíritu Santo hoy nos dice: iglesia, hijo, hija, ¿qué haces parado en el muro? ¿Qué haces ahí? Ese no es tu lugar. Porque fuera de mi presencia es más fácil que tú entres en ansiedad, que te llenes de miedo, de desánimo, de dudas, de dolor, de tristeza. Fuera de mí,
cobertura. Si tú estás parado en las cosas naturales, tú vas a escuchar solo al enemigo, tú vas a mirar solo al enemigo y las cosas naturales. Y el Señor nos dice hoy: para, hijo, para, hija, para, iglesia, de estar en el lugar equivocado. ¿Sabe? El diablo no solo quiere con esto que huyamos, sino que nosotros mismos le abramos una puerta de entrada. Hay padres de familia, hay hijos, hay personas, miembros de una familia que están cometiendo este error sin darse cuenta, están abriendo puertas y el enemigo ha estado entrando y destruyendo nuestras familias. Lo más doloroso es que los padres, los encargados de traer protección, son los mismos que están abriendo puertas con malas decisiones, con cosas para destrucción de sus hijos, de la obra de sus manos, de sus negocios, de sus trabajos. Y eso es lo que quiere el enemigo, que usted y yo le abramos la puerta. Y va a empezar a destruir lo esencial en nuestra vida. ¿Y qué es eso esencial? Yo quiero hacer énfasis en esto, iglesia. No sé si a usted le llama la atención que lo primero que hace el pueblo enemigo al ver la entrada de acceso a la ciudad, a mí me llama la atención porque yo decía, tal vez lo normal, y si usted lee en otras batallas, usted lee de otras guerras, lo primero que hacen los enemigos es ir y tomar las cosas valiosas de ese pueblo, de esa ciudad, de ese país. Pero aquí no hace eso el rey Nabucodonosor. Cuando él entra con su ejército enemigo, lo primero que hace no es tomar el oro de la ciudad, no es tomar las cosas materiales de la ciudad. Eso me llamó muchísimo la atención. Porque yo veo que al diablo no le interesa destruir o robar las cosas naturales. Al diablo, iglesia, escúcheme bien esto de parte del Señor. Al diablo no le interesa destruir o quitarnos nuestra cuenta de banco. No le interesa robarnos el auto, el dinero, la casa, el trabajo, las cosas materiales. Imagínense, nosotros, y por eso el diablo se burla de los creyentes, porque la mayoría cuida eso. Dice, dice, el auto, la casa. Dice, no, es que la casa y las cosas, la cuenta del banco, y no sé si me hago entender. No digo que eso esté mal, pero lo malo es que ponemos toda nuestra energía y todo lo mejor de nuestros años en eso, de estar parados en el muro, cuidando algo que al diablo no le interesa. Yo no veo aquí que el enemigo entró a robar el oro. Lo que a él le interesa destruir es nuestra vida espiritual. Lo que le interesa al hacer todo esto es destruir nuestra vida de fe. ¿Sabe? El diablo simplemente va a usar como un pretexto el que le choquen el auto, el que usted le deba al banco. A él no le interesa el dinero, a él le interesa usar eso para destruir su vida espiritual, para tenerlo parado en el muro, para sacarlo del templo, para sacarlo de su deber como creyente, para destruir nuestra vida de fe. Eso es lo esencial en nuestra vida, eso es lo esencial en la vida de un hijo de Dios. Volvamos a las Escrituras. La Biblia dice que el enemigo lo primero que hizo fue quemar la casa de Dios. Usted lo puede leer en el versículo 9. ¿No le llama la atención? ¿Por qué no fue al oro? ¿Por qué no fue a las bóvedas de oro que tenían las ciudades? Y lo primero que hace el enemigo es, ya tenía una meta clara. Ellos sabían qué es lo que tenían que ir a destruir, ¿no? Y a robar. No era el oro, sino quemar la casa de Jehová. Lea el versículo 9. Aquel gran templo que fue construido por el rey David, ahora eran ruinas. Todo lo hermoso que el Señor ha hecho en nuestras vidas, tal vez en algunas áreas ya son ruinas también, como iglesia. Tal vez para muchos de nosotros nuestra familia no es ni la sombra de lo que era 5 o 6 años atrás, cuando usted buscaba de Dios. Este templo quedó hecho pedazos y después fue reconstruido por los exiliados en los tiempos de Esdras. Pero iglesia, espiritualmente esto representa la destrucción de nuestra conexión con la casa de Dios, con nuestra iglesia. Eso implica esto. Y yo quiero preguntar hoy, ¿a cuántos de nosotros tal vez el diablo ya nos ha quemado la casa de Dios? ¿A cuántos el diablo simplemente como pretexto ha usado las dificultades económicas
o nos ha quitado, nos ha robado cosas materiales, ha hecho que quiebren nuestros negocios, nuestros emprendimientos, o no ha permitido que algunas ideas nuestras prosperen, o ha traído problemas en casa solo como pretexto para desconectarnos de nuestra iglesia, para evitar que nos congreguemos fielmente, para que no tengamos alimento continuo para nuestra alma y nuestro espíritu. ¿A cuántos de nosotros el diablo ya empezó a quemar nuestro templo? No, pastor, dice, es que no quiero que me roben la cuenta del banco, mi carro. No, el diablo dice, no, lo que yo quiero es esto. Ya estoy destruyendo, estoy quemando el altar que tú tienes en tu corazón para el Señor. Eso me interesa destruir, eso quiero robar. ¿Cuántos ya no nos congregamos fielmente? ¿Cuántos ya no estamos plantados o comprometidos con nuestra iglesia, la iglesia en donde el Señor nos ha sembrado? Segundo, dice, luego lo que hizo el enemigo fue derribar los muros alrededor de Jerusalén. Otra vez, qué raro que ellos no cogen cosas materiales como otros ejércitos. Ellos lo que hacen es destruyen la casa de adoración a Dios, de su fe, la fe de ese pueblo. Y lo segundo es derribar su seguridad. Nabuzaradán, dice la iglesia, ¿no? Usted lo leyó, capitán de la guardia, fue enviado para esa tarea. Y aquí lo curioso es el significado del nombre de este capitán. ¿Sabe lo que significa el título en hebreo de este nombre, de este capitán? En hebreo significa el verdugo principal o el asesino. Y dice la palabra, fue el que quemó y destruyó el templo, pero no conforme con eso, dicen las escrituras, metódicamente comenzó a demoler la hermosa ciudad de Jerusalén, quemando también el palacio y los edificios principales, rompiendo las murallas para que quedara totalmente indefensa. Ya no era un lugar de seguridad esta hermosa ciudad, ya no era un lugar de confianza. Y estos muros permanecerían en ruinas hasta que en los tiempos de Nehemías este hombre se levanta y dice, es tiempo de levantar los muros, de restituir lo que el enemigo ha destruido. ¿Cuántos Nehemías tal vez el Señor espero que despierte aquí después de que usted escuche esta palabra? Amén. Espiritualmente los muros significan la protección divina. ¿Sabe? Cuando usted está en el lugar correcto, usted va a tener muros espirituales alrededor suyo. Eso es más valioso que tener 5 casas, 3 autos del año. Cuando usted está en el lugar correcto, cuando usted está conectado a la fuente espiritual, usted va a tener muros espirituales, protección divina sobre su vida, sobre la obra de sus manos. Los muros significan el favor de Dios, la unción, el respaldo del Espíritu Santo sobre nuestra vida y la de nuestra familia. Gloria a Dios. Amén. Entonces, sin muros, sin el respaldo de Dios, sin la unción, no vamos a tener seguridad. Nada nos va a salir bien, y si logramos algo no va a permanecer ni va a durar mucho tiempo. Y muchos dicen, estoy salado, pastor, todo lo que hago me sale mal. Puede ser que los muros de tu vida están destruidos. En alguna área esos muros ya no existen y por eso no perdura esto. Es tiempo de levantarlo entonces nuevamente, ese muro. Sobre tu área económica, sobre tu negocio. Muchos creyentes no se han dado cuenta y su vida de fe no avanza porque sus muros están caídos, porque nadie en su familia se ha atrevido a levantar espiritualmente esos muros de protección, porque nadie se ha puesto todavía a la brecha, porque nadie se ha colocado en el lugar que le corresponde para hacer lo que tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Sabe? Si usted está escuchando esta palabra, usted tal vez ha sido llamado a ser pastor, intercesor, y déjeme que le explique algo. Usted dice pastor y se imagina este púlpito aquí. No, usted, si es padre o madre de familia, y su llamado es ser pastor, es eso. Amén. Pastorear su casa. Amén. No el púlpito de una iglesia. Muchos dicen, no, yo como que me da un fuego, un deseo de estar una vez parado, y tal vez es como dice Pablo, bueno, anhelas algo bueno, pero si usted ya es papá o mamá, usted ya es pastor ya. Amén. Tiene que pastorear sus hijos. Amén. Muchos son llamados a ser intercesores de su casa, no de la iglesia. No le estoy hablando aquí.
¿Está intercediendo usted? ¿Está cuidando los muros? ¿Está en el templo haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo sus obligaciones, pastoreando, intercediendo, orando, enseñando la palabra, usted mismo leyendo la palabra? Hoy estamos entendiendo cuál es el lugar correcto, dónde es el lugar donde un creyente siempre debe estar y nunca moverse de ahí. Yo le digo, iglesia, hoy nunca nos movamos del lugar donde tenemos que estar. Y la palabra es muy clara y lo hemos mencionado, pero yo lo voy a decir una vez más, ese lugar es el templo. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué es el templo? ¿Qué representa? Espere, yo no quiero decir que el templo es la iglesia, no. El templo, ¿qué representa? Es la presencia de Dios. Claro, también representa su casa, la iglesia, claro que sí, pero representa también sobre todo nuestra vida de oración, de ayuno, de alabanza, de adoración, de servicio a Dios. Lo vemos en la palabra, que si no estamos en el lugar correcto, en el templo como el rey tenía que estar, vamos a ser derrotados. Pero si estamos en el lugar correcto, en el templo, conectados a nuestra fuente espiritual, la victoria está asegurada. Amén. Grabemos esto en nuestro corazón, iglesia. Metidos en el templo, el enemigo no nos puede ganar. Amén. Metidos en el templo, el enemigo no nos puede ganar. En otras palabras, el rey no debía abandonar su lugar de adoración. Y nosotros tampoco debemos abandonar nuestro lugar de adoración. ¿Dónde es ese lugar en su casa? ¿Su habitación? ¿La oficina? Nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios. No debemos detener nuestra vida de adoración, de alabanza, de compromiso con Dios. Yo le digo de parte de Dios, iglesia, en esta tarde, no deje que la presión, que ninguna amenaza, que ninguna estrategia, que ningún ataque, que ninguna oposición del enemigo, ninguna pérdida, por más dura que haya sido, ninguna circunstancia le robe, le quite o le aleje de su lugar de adoración. Amén. Le saque de su lugar secreto, de la casa de Dios, de su fuente espiritual. Yo le animo hoy, medite siempre cuando usted sea estorbado a leer la palabra, cuando usted quiera orar y algo pasa, cuando usted quiera venir a la iglesia y algo pasa, usted tiene que pararse firme. No deje que el enemigo queme la casa de Jehová, de su vida. Yo quiero cerrar con esto. Si usted quiere saber qué puede hacer para estar siempre en el lugar correcto y para que usted pueda mantener a su familia en ese lugar de victoria, yo le quiero hablar de 3 cosas en esta tarde. Y con esto quiero cerrar. Y nosotros como iglesia hemos estado orando, el equipo ministerial, por usted, por las familias aquí en Tulcán, en Quito. Vamos 2 semanas orando. Señor, queremos estar donde tú estás. Amén. Como en el Éxodo. Usted ahora va a entender, si la nube se movía, dice, el pueblo de Dios se movía. Si la nube se detenía, el pueblo de Dios se detenía. Eso significa esto, estar donde Dios está, el lugar correcto. Amén. Y lo primero es, tome la decisión de adorar. Amén. Iglesia, toma la decisión de adorar. La palabra clave aquí es decide. Yo le digo, decida buscar a Dios, decida adorar a Dios, decida ir a la iglesia, decida orar, decida leer la palabra. Usted va a entender hoy, yo quiero que me acompañe al Salmo 27. Nosotros sabemos que la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, un rey como Sedequías. Pero ¿por qué David fue el único rey que no perdió ni una sola batalla? El resto de reyes por lo menos perdió una. Otros perdieron 4, 5, 6 batallas, pero el rey David fue el único que murió invicto. En su reinado más bien fue levantado el tabernáculo de David, había adoración continua y la victoria permaneció hasta su muerte. Sus enemigos no les podían hacer frente. Y tal vez hoy usted va a entender a qué se refiere el Salmo 27. Yo quiero que solo me acompañe a leer los versículos 4 al 6. El 4, el 5 y el 6 dice, esto hacía David cuando sus enemigos lo atacaban. Esto pedía, él oraba esto. Salmo 27, versículo del 4 al 6 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si usted trajo su Biblia, subraye que esté yo en la casa de Jehová. Amén. Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Eso sucede cuando usted está en el lugar correcto. Dice la Biblia, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Sí ve? Los enemigos siempre sitean, presionan, pero David sabía esto. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Amén. Una sola cosa pedía el rey David, dicen las escrituras en este salmo, es decir, estar siempre donde Dios está. Amén. El lugar correcto, comunión constante con Dios, comunión constante con el Espíritu Santo en su casa. Por eso David pedía y deseaba estar en el templo. Si usted lee el Salmo 27, se trata de una desesperación por una sola cosa: su casa, el templo, el templo. Y hoy oramos, hoy proclamamos. Cierre sus ojos, oremos y vamos a declarar hoy, vamos a tomar una actitud de guerra, una actitud de creyentes. Cierre sus ojos, Padre, hoy oramos y proclamamos: sigue atacando, diablo, sigue sitiando, que yo seguiré adorando, que yo seguiré yendo a la iglesia y estando en mi lugar secreto. Sigue atacando y oponiéndote, diablo, que yo seguiré deleitándome en mi Dios. Yo sigo tomando la decisión de estar en su palabra, en su presencia, en su templo, en su casa, en mi iglesia. Y diga conmigo: no me moveré. No me moveré. Diga: no me moveré. No me moveré Del lugar correcto. del lugar correcto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto es lo más violento. Usted ha leído las escrituras: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es lo más violento que un cristiano puede hacer. Lo que estamos haciendo ahora, entender, es una de las armas más poderosas, una de las cosas que le hacen más daño al reino de las tinieblas. Lo más destructivo para Satanás es cuando un creyente decide adorar, alabar, buscar a Dios y permanecer en la presencia de Dios. Porque sabe, cuando usted ve las circunstancias, cuando faltan los recursos, cuando todo va mal, lo primero que vamos a hacer es eso, abandonar. Pero cuando usted toma esta actitud violenta y dice: yo decido, no me voy a mover de mi fe. Amén. No me voy a mover del lugar correcto, yo sigo creyendo hasta el final. Eso es lo más violento, es lo que más daño. ¿Cuántos de ustedes quieren golpear y debilitar al reino de las tinieblas? Hoy tome esta posición, decida adorar, alabar, permanecer en la presencia de Dios, sin importar nada, le den ganas o no. Esto es poderoso, esto es poderoso. David lo hizo y así tuvo la victoria. Amén. Es un recurso espiritual que nos garantiza la victoria, porque le dé ganas o no. Porque imagínese si solo fuésemos al trabajo cuando nos dé ganas o nos da ganas. ¿Cuántos hacen eso? O sea, bueno, dice: hoy no me da ganas de ir al trabajo y me voy a quedar. ¿Qué cree que le va a pasar? Dice: bueno, no, hoy no abro mi negocio, no tengo ganas. ¿Qué va a pasar? Alguien que diga: no quiero ir a estudiar hoy, no me da ganas, solo cuando tengo ganas lo hago. Así no funciona, así no iríamos a ninguna parte. Yo espero, iglesia, que hoy podamos entender que muchas de las victorias en la vida de un creyente es cuestión de decisión. Muchas veces oramos: Señor, haz algo, y el Señor dice: ok, yo he abierto puertas, todo está preparado, ahora es tu decisión, hazlo. Decide lo que tienes que hacer. Las victorias en la vida de un creyente muchas veces son cuestión de decisión, de decisiones valientes. Yo por eso oro que usted y yo, que la iglesia, podamos decidir y decir: mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos, decido invertirlos en Dios. Amén. Decido invertirlos en Dios, porque yo decido en dónde los invierto. Yo decido si son de Dios o son de alguien más.
¿Cuál va a ser su decisión, iglesia? Ustedes que son padres, los que son papás, ¿qué deciden de quiénes son sus hijos? ¿De Dios o de alguien más? ¿O del mundo? ¿O de la cultura del mundo? Es decisiones. Si usted quiere que sean de Dios, pero usted no está orando, usted está parado en el muro. Si usted dice yo quiero que mis hijos sean de Dios y usted está viendo más la televisión o pasa más horas en su trabajo y no les dedica tiempo, ¿cómo entonces quieren que sus hijos sean de Dios? Yo le animo, iglesia, que todos los días de su vida tome la decisión firme de deleitarse en Dios. Decida, esa es la palabra aquí, decida, la primera clave. Decide adorar a Dios, iglesia, decide, no me importa si canto feo, si canto mal, si la persona de al lado me está mirando, si tengo vergüenza, si no tengo dinero, si lo que sea, yo decido adorar. No me moverán de mi fe. Amén. No se salga del templo, no se coloque en los muros, no huya. Mejor decida adorar a Dios. Lo segundo, busca estar a cuentas, iglesia. Es lo segundo que te va a ayudar a permanecer en el lugar correcto, es estar a cuentas. Busca estar a cuentas. Esto comprende 3 direcciones: a cuentas con Dios, contigo mismo y con los demás. Amén. Cuando alguien le debe algo a alguien, en lo espiritual me refiero, y si en lo natural también, usted va a estar atado a la culpa, usted va a estar atado al pasado. Cuando alguien no está a cuentas, es una persona que está esclava a la culpa, al pasado. Pastor, ¿y cómo nos ponemos a cuentas? Arrepentimiento es clave. Arrepentimiento, pero de verdad. Arrepentimiento implica pedir perdón y perdonar. Porque si no estamos a cuentas, usted no va a poder permanecer en el templo, usted no se va a poder deleitar en Dios, no va a poder adorar, no va a poder buscar a Dios con libertad, va a haber un estorbo ahí. Entonces, escuche bien, iglesia, si hay alguna área de nuestras vidas, si hay algo o alguien con lo que tenemos que ponernos a cuentas, hagámoslo pronto, hagámoslo pronto. Hagámoslo pronto. Si tenemos alguna área en donde debemos arrepentirnos de corazón, hagámoslo pronto, para poder crecer, seguir avanzando, para no tener estorbo alguno y para poder permanecer en victoria. Yo le voy a resumir, porque si es verdad, usted puede estudiar hebreo, griego, toda la teología, pero escuche, el Señor puso en mi corazón y quiero compartirle algo que yo he aprendido. Arrepentimiento, ¿cómo lo podríamos definir al arrepentimiento? Mire, iglesia, arrepentimiento no es llorar ni sentir remordimiento, no es solo perdonar y pedir perdón, eso es clave, pero arrepentimiento es, yo le voy a dejar con esto, es regresar a mi comunión con Dios. Amén. Arrepentimiento le voy a dejar en algo sencillo, no le voy a complicar mucho. Arrepentimiento es regresar a su comunión con Dios. Amén. Regresar a mi comunión con Dios. Es volver al templo, en otras palabras. Si usted se paró al muro, salió y ahí hizo el agujero, se escapó como el rey, vuelva, de todos esos pasos en reverso y vuelva al templo, a su comunión con Dios, y no salga de ahí. Hoy que usted lo sabe, diga, de aquí no vuelvo a salir. De aquí no vuelvo a salir. Y eso, cuando usted hace eso hace que cambie de dirección, de prácticas y de conductas. Y eso es lo que define el hebreo o el griego arrepentimiento: cambio de dirección, de práctica y de conductas. Dejemos de tener cuentas pendientes. El Señor le está hablando a alguien. El Señor me tiene aquí. No dejemos que el tener cuentas pendientes, que nuestros errores y el pecado nos roben nuestra adoración a Dios, nos hagan huir de nuestra comunión con Dios, nos saquen de nuestro lugar de adoración. No haga eso. Y tercero, iglesia, decida edificar y no destruir. Decida edificar y no destruir. Pastor, yo no soy arquitecto, no soy albañil, ¿cómo que tenemos que construir, edificar? Yo le estoy hablando en lo espiritual. Como creyentes somos llamados a edificar y a construir. ¿Cómo? De 2 formas. Yo le voy a recordar algo muy básico. 2 formas en las que el creyente edifica y construye. La primera, con nuestra boca. Proverbios 18, en los versículos del 20 al 21 dicen: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Y lo segundo, edificamos con nuestra mente. ¿Cuál era la primera?
nuestra boca. Y lo segundo, nuestra mente, con nuestros pensamientos, con lo que nos permitimos imaginar, con lo que nos permitimos proyectar en nuestros pensamientos. Mire, por eso la Biblia dice en Filipenses 4:8, escuche, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Entonces, hablemos y pensemos en fe, podremos resumirlo en este punto. Hablemos y pensemos conforme Dios habla y piensa. ¿Cómo es esto? Conforme a la palabra de Dios. Amén. Esto nos va a permitir construir, edificar espiritualmente nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar como creyentes. Cuando usted empieza a hablar y pensar conforme a la palabra de Dios, está empezando a edificar muros. Amén. Está empezando a reparar grietas en los muros, está empezando a levantar muros de protección y no abrir huecos. En lugar de destruir, usted empieza a construir con sus palabras de fe y sus pensamientos, para no cometer el error en el cual cayó Sedequías. Iglesia, habla vida, habla bendición, hable sanidad, hable gozo, hable avance, hable paz. Amén. Y quiero dejarle con esto en este punto: construya, iglesia, las promesas de Dios para su vida y no las destruya. El diablo a muchos de nosotros nos ha ganado y en lugar de edificar hemos estado destruyendo. No, mi hijo no va a cambiar, ya tú estás sentenciado, ahí quedas. No, este negocio de esto no pasa. Bueno, mi vida hasta ahí llega, nadie más ha alcanzado en mi casa. Bueno, el diagnóstico médico es ese. Bueno, mi realidad es esta. Y muchos me entienden, dicen: es que no me gusta el cristianismo porque niegan la realidad. No, la realidad está ahí, pero nosotros creemos que eso puede ser cambiado a través de nuestra fe, que es diferente. Sí, ok, el diagnóstico dice esto, la realidad, las circunstancias dicen esto, pero yo decido creer. Entonces, construya las promesas de Dios para su vida y no las destruya. Construya las promesas de Dios, iglesia. Construya para Dios, no para el diablo, y no se distraiga construyendo cosas que no son la voluntad de Dios. Tampoco se distraiga con su pasado, con sus debilidades. En lugar de eso, construyamos muros, edifiquemos para que el enemigo jamás pueda entrar. Amén. 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 No podemos rendirnos, no podemos bajar nuestros brazos. Alguien vino hoy o está escuchando este mensaje para escuchar esta palabra. No podemos rendirnos, no podemos bajar nuestros brazos, dejar que el enemigo nos robe lo que Dios nos ha dado. No podemos permitir que el enemigo nos saque del lugar donde debemos estar. No debemos permitirle que saquee el templo, que destruya nuestra fe, que destruya nuestros muros espirituales, o que nosotros mismos abramos entradas al enemigo y nos quite con esto la paz, la salud, la felicidad, el gozo, la prosperidad. Empecemos a pelear la buena batalla de la fe. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Pongamos, iglesia, nuestra confianza en el Señor. Póngase de pie, yo quiero orar. Vamos a orar y vamos a orar para todas las personas que están aquí conectadas en nuestro servicio en línea, para todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje en diferido. Cierre sus ojos, vamos a terminar con esta oración. El Señor le habló muy claro a la iglesia hoy. Cierre sus ojos, no los abra por un par de minutos nada más entre usted y el Señor. Si usted está escuchándonos en casa, usted está escuchando este mensaje en diferido ahí en el lugar donde está, solo cierra tus ojos. Vamos a unirnos todos en oración. Oramos hoy. Padre, sabemos que tu presencia está aquí, esa paz.
Eso que no sabemos explicar aquí en nuestro lugar donde estamos. Sabemos que es tu presencia, Señor Padre. Hoy oramos y pedimos una sola cosa, como oraba el rey David. Eso también te pedimos hoy, Padre, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Te pedimos, te clamamos, queremos estar donde tú estás. Pídale esto, iglesia, dígale: yo quiero estar donde tú estás, Señor. Yo quiero estar donde tú estás. Queremos Señor. estar donde tú estás. No queremos movernos ni a izquierda ni a derecha de nuestra vida de oración, de nuestra vida de la lectura de tu palabra. No queremos movernos ni apartarnos de nuestra vida de alabanza, de adoración, de comunión, de intimidad contigo, Señor. No queremos estar lejos de tu casa, no queremos estar fuera de tu presencia. Hoy hacemos nuestras las palabras del salmista, Padre. Hoy hacemos nuestras las palabras del rey David y declaramos: un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Hoy lo entendemos. Hoy declaramos: más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Proclamamos: un solo día en tu templo, en tu presencia, es mejor que 1000 en cualquier otro sitio. Padre, oro, prefiero ser el portero de la casa de mi Dios, como dice tu palabra, que vivir en la casa de un perverso. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Señor, vuélvenos a tu presencia en esta tarde. Oramos todos juntos. Señor, vuélvenos al lugar correcto. Señor, vuélvenos a tu presencia. Llévanos en este mismo momento a estar bajo la sombra de tus alas y no permitas que nos apartemos de allí, porque aquí en tu presencia mis enemigos me atacarán y me amenazarán con destruirme, pero serán ellos los que tropezarán, serán ellos los que caerán. Padre, aquí en tu presencia me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma, Señor, cuando estoy contigo. Y cuando vengan los tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria. Por eso te buscamos, Dios mío. Yo estoy a tu servicio. No te escondas de mí, eso te pedimos como iglesia. No me rechaces, tú eres mi ayuda, Señor. Gracias, Padre, porque en este momento escuchamos tu voz muy clara que nos dice: mientras esperen y mientras esperan, confíen, sean fuertes y valientes. Escuchamos muy clara tu voz, Señor. Mientras esperan, confíen, sean fuertes y valientes. Esperen en mi presencia, que yo los ayudaré. Esperen en mi presencia, que yo los ayudaré. Eso podemos escuchar hoy, Señor, de tu boca. Gracias, Padre, recibimos tu palabra. Señor, hoy volvemos a tus caminos, a estar en el lugar correcto, Señor, y no nos vamos a mover de ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.